Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barra. Es importante hacer notar que es muy bueno darse a conocer como hombre o mujer de Dios en las iglesias donde nos congregamos o los lugares donde estamos, pero más importante aún es ser conocido en el mundo espiritual. Tal vez algunos hermanos piensan que por el simple hecho de ellos estar en una iglesia, ya ellos son conocidos en el mundo espiritual, y no es así. Recordemos el pasaje de San Juan capítulo 3, cuando Nicodemos visita a Jesús, siendo ya hora de la noche, que era el tiempo en el que el Señor tomaba para orar. En esta visita, Nicodemos, con su lenguaje de principal, intenta halagar al Señor, reconociendo que Él era un maestro y que nadie podía hacer las señales que Él hacía si Dios no estaba con Él. Pero Jesús, con una respuesta contundente, le respondió a Nicodemo, aquel fariseo, le dice: para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Yo quiero que tome la palabra ver el reino. Para poder ver el reino y las cosas que en el reino acontecen, fue lo que Cristo le quiso decir a Nicodemos: tiene que nacer de nuevo. Nicodemo se inquieta por esta pregunta y trata de indagar a más profundidad qué le quiso decir el Señor, porque el Señor le estaba hablando en un nivel espiritual más alto que el nivel en el que estaba Nicodemos. Los hombres de Dios, los hombres de la presencia de Dios, Dios nos permite estar en un nivel mayor que los que no están en la presencia de Dios, aunque sí están en iglesias. Recordemos la historia de Daniel, que dice que en Daniel había un espíritu superior a los demás gobernadores, precisamente porque Daniel era un profeta de la presencia de Dios, y así lo demuestra el libro de Daniel. Luego, en la segunda parte del conversatorio de Nicodemo con Cristo, nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que para entrar, óigame bien, la primera palabra fue ver, pero ahora para entrar, si tú quieres entrar al reino, tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Dos nacimientos, el agua y el espíritu. Estoy hablando de esto porque hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios en los asuntos espirituales. Vuelvo a repetir que no es porque usted esté en una iglesia ya usted conoce el reino de Dios. Hay que entrar para conocerlo. Recordemos lo que ocurrió en el capítulo 19 de los Hechos, de unos jóvenes que vieron a Pablo reprender demonios, y ellos pensaron que podían hacer lo mismo usando el lenguaje que usaba Pablo, porque Pablo le decía: en el nombre de Jesucristo salgan, y los demonios salían. Estos jóvenes fueron donde había un hombre endemoniado y le dijeron al hombre endemoniado: demonio, en el nombre del Dios que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio le dijo: yo conozco a Pablo y conozco el Dios que él predica, pero ustedes ¿quiénes son? Oiga bien la palabra: yo conozco a Pablo. Es por eso que usted tiene que ser conocido en el reino espiritual. Cuando hablo del reino espiritual, me estoy refiriendo a dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La parte más complicada es cuando usted tiene que entrar en batalla, en contienda espiritual en el reino de las tinieblas. Ciertamente muchas personas no creen esto, pero son realidades, glorias al Señor, de cosas que
que se mueven y que no importa que usted pretenda ignorarlas, son realidades porque están escritas así en la palabra de Dios. Una de las cosas que más me preocupaba como predicador, que tenía que estar saliendo a diferentes países, diferentes pueblos, diferentes lugares a predicar, eran las manifestaciones que habían de demonio, de que unos se iban, otros no se iban, gloria sea al Señor. Y entonces yo tuve que comenzar una serie de oración en la presencia de Dios para tratar de ser enseñado por el Señor. Porque en estos asuntos no hay gente veterana, no hay gente que conozca ya todos los secretos de Dios. Por lo tanto, vamos a hablar de los secretos del reino de la tiniebla. Ya estuve hablando con el pastor Juan Carlos Harrigan, mi amado hermano. Estuve hablando de los secretos de Dios. Vamos a hablar ahora de los secretos de las tinieblas. Es importante conocer los secretos de las tinieblas. Y para conocer esos secretos tenemos que tener una investidura especial de Dios. En estas experiencias que voy a contar, es posible que alguna persona duden, otra me critiquen, otra me señalen, otra digan que son inventos míos, pero a mí no me interesa lo que diga la otra persona. Yo voy a contar mis experiencias con el Señor en el reino de la tiniebla, donde Dios me enseñó a conocer muchos secretos de esto. Quiero comenzar, gloria sea al Señor, para que todos aquellos que nos están siguiendo vean las cosas como han venido desde el principio de la humanidad. Por ejemplo, cuando abrimos la Biblia, ya comenzando, gloria sea al nombre del Señor, en el libro de Génesis, cuando abrimos la Biblia ahí, nos encontramos ya con Satanás, nos encontramos con la tiniebla, nos encontramos con el abismo. En el primer verso dice que las tinieblas estaban cubriendo el abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es la prisión de los demonios, es la prisión de espíritu. Aparece en el libro del Apocalipsis, gloria sea el nombre del Señor, en el capítulo 9, cuando al ángel que se le llama la estrella del Señor viene y abre el abismo de donde salen la langosta, el abismo. Las tinieblas primero salen, hacen oscuridad, gloria sea al Señor, y después salen la langosta. Ahora, frente a esa tiniebla que estaban sobre el abismo, frente a ellos sobre las aguas se movía el Espíritu de Dios. Y la presencia del Espíritu de Dios sobre las aguas era para controlar las tinieblas, porque no van a hacer la tiniebla lo que quieran mientras tenga vigencia el Espíritu de Dios en la tierra. ¿No es verdad? Gloria sea al Señor. Vemos la palabra que el Señor le diera al apóstol Pedro en el capítulo 16, verso 18 de Mateo, cuando dice: y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Se podrán abrir todas las puertas del Hades, todas las puertas del infierno contra la iglesia, pero no van a prevalecer, porque la iglesia está guiada, está bendecida, está cubierta por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a Satanás desde el principio, cómo Satanás se cuela en el huerto de Dios, oponiéndose al plan, al propósito de Dios, y haciendo, glorias al Señor, que la creación máxima de Dios caiga en desobediencia delante del Señor. Ahora, he escuchado desde antaño, desde muchos años, a predicadores y muchos hermanos con poco conocimiento sobre las tinieblas. Y algunos comienzan a decir cosas que a mí me dan pena escucharlas. Por ejemplo, yo reprendo a Satanás.
yo reprendo los demonios, yo hago tal y cual cosa, el yo. Y respetando las potestades de las tinieblas, el hecho de que sean potestades de las tinieblas no quiere decir que nosotros ignoremos su potestad. Y quiero traer a colación el gran querubín protector que aparece en Ezequiel 28, quien sabemos nosotros que era Lucifer, que fue vestido de hermosura. Su vestido tenía 9 piedras y oro, un vestido de 9 piedras espirituales, que son las 9 piedras del adorador. Esa era la vestidura de Lucifer. Y a él se le llenó de esplendor, hermosura y sabiduría. Pero ese querubín se enalteció su corazón y cayó, fue derribado, fue tirado por tierra. Y ese gran querubín es el que se le llama Satanás, diablo. Se le dan una cantidad de nombres. Por ejemplo, algunas personas dicen: yo reprendo al diablo. Y yo me pregunto: ¿y quién es usted para reprender al diablo? Eso me lo pregunto yo. Porque cuando leemos la palabra de Dios, por ejemplo en el libro de Judas, nos encontramos de que, según Judas, Satanás intentó desenterrar a Moisés. Judas capítulo 1, versos 8 y 9. Pero vino el arcángel Miguel, dice la Biblia, y se lo impidió. Se lo impidió. Porque no iba a ser, gloria sea al Señor, Satanás lo que quería. A pesar de ser una potestad de la tiniebla, de tener poder que ha sido legado por Dios para obrar en el mal, no tenía poder para deshacer las cosas de Dios. Porque Dios decidió que nadie supiera dónde estaba Moisés, porque Dios iba a conservar a Moisés para su propósito. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando dice Judas, y voy a leer el texto, dice: y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Oigan la palabra. El arcángel Miguel, el que vino también cuando Daniel capítulo 10 a pelear con las potestades del aire, no se atrevió a proferir maldiciones ni contra el príncipe de Persia, ni el príncipe de Grecia, y ahora ni contra Satanás, sino, gloria sea al Señor, que le dijo: el Señor te reprenda. Miren la batalla que se libró espiritualmente. No fue con espada, fue con la palabra. Fue con la palabra. Por eso Jesús venció al diablo con la palabra, porque Satanás es una potestad. Y Jesús le citó la Biblia. Escrito está: al Señor tu Dios obedecerá y a Él solo servirá. Ya esa palabra, aunque Satanás es una potestad, tiene que someterse a esa palabra. Cuando el ángel o el arcángel Miguel reprende, gloria sea el nombre del Señor, a Satanás como príncipe de la potestad del aire, no profiere maldición sobre él, porque él sabía quién era Satanás. Satanás había sido un querubín caído. Por lo tanto, todavía, gloria sea al Señor, tenía ciertas potestades dadas por Dios. Vemos también en el capítulo 3 de Zacarías, cuando el sumo sacerdote Josué es llevado delante del trono, y allí estaba el ángel de Jehová, no Miguel, el ángel de Jehová estaba allí, pero estaba Satanás también,
Y el ángel de Jehová, gloria sea al Señor, le dijo a Satanás, esto está en Zacarías capítulo 3, versos 1 y 2, le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. El ángel de Jehová le dijo que Jehová te reprenda. No usó su nombre: yo te reprendo en mi nombre, yo soy el ángel de Jehová, sal fuera. Miguel le dijo, no le dijo: yo soy el arcángel Miguel, tú vas para afuera. No, que Jehová te reprenda. El Señor te reprenda, le dijo el arcángel, y ahora le está diciendo, gloria sea el nombre del Señor, y el ángel de Jehová, que Jehová te reprenda. Dice la palabra, gloria sea el Señor, Judas 1, 8 y 9, y blasfeman de toda potestad, blasfeman de toda potestad. Judas dice: no respetan el señorío, atrevido, contumace, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia que los hombres, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Segunda de Pedro 2, 10 y 11. Si los ángeles no pronuncian maldiciones sobre la potestad de las tinieblas, ¿por qué hay evangélicos que lo hacen? No saben a lo que se exponen, no saben lo que están hablando, no saben lo que están diciendo. La persona tiene que enterarse bien de su posición, cuál es su posición y cómo puede actuar en cada cosa. Hay que tener el discernimiento espiritual. Hay que orarle al Señor, porque el discernimiento espiritual es uno de los 9 dones, discernimiento de espíritu, para usted saber, gloria sea el nombre del Señor, qué espíritu está obrando. Bien, eso, hermano, me llevó a entrar a un tiempo de oración, meditación y búsqueda, tratando de conseguir en el Señor el poder para pelear contra esas potestades. No se crea usted que por el simple hecho de que usted le sirve a Cristo, ya usted tiene poder para reprender potestades. Si bien es cierto que la Biblia habla en Marcos capítulo 16 sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán, dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. Y habla en el capítulo 10 de Mateo de que los discípulos, Jesús le dio potestad para echar demonios fuera. Eso lo habla, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Ya cuando se hablan de potestades que son superiores a esos espíritus de demonios, a esos espíritus de tormento, se necesita un nivel superior para pelear contra esas potestades. Y eso era lo que yo buscaba al Señor, entrar en ese nivel para que Él me permitiera pelear con las potestades. Gloria sea al Señor. Una guerra verbal en la palabra, mostrando el poder de Dios. Pero para eso hay que tener la unción de Dios y tener el conocimiento de la palabra y tener el poder de la palabra en la boca. Que muchas personas no tienen el poder de la palabra de Dios en su boca. Cuando usted lee la historia de Elías, gloria al Señor, en Primera de Reyes capítulo 17 verso 1, va a ver lo que le dice Elías acá: y no volverá a llover sobre la tierra hasta que yo lo pida por mi boca. ¿Sabe usted el poder que le fue dado a Elías en la boca para pedir? Y ese poder necesitamos en la boca para cuando tenemos que pelear, guerrear, gloria sea el nombre del Señor, contra las potestades de las tinieblas. En mi oración, en mi preocupación, Dios envía un ángel a la tierra. Llega a mi casa, me toma y me dice: ven conmigo al monte de Dios. Óigame, cuando me dijo esa palabra, el monte de Dios, yo pensé de inmediato una palabra que había leído en el Salmo 24 verso 3, que dice, gloria sea al Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? La dice David. ¿Y quién estará en su lugar santo? Esa pregunta
Dios me la responde, glorias al Señor. Cuando me toma de la mano el ángel, mi vestidura fue cambiada por una túnica blanca. Descalzo con una túnica blanca. Comenzamos a surcar los aires y llegamos a un monte muy alto donde estaba el templo de Dios. Y me dijo: este es el templo del milenio. De ahí salía un río de ese templo que regaba parte del monte, gloria sea el nombre de Cristo. Él llamó un ángel, otro ángel, y cuando el otro ángel se acercó, era el ángel de Jehová. Cuando el ángel de Jehová se acercó a mí, trajo unas vestiduras de sumo sacerdote parecida a la de Aarón, y comenzó a vestirme ya como sumo sacerdote. Me puso todas las vestiduras que dice en la escritura, en el capítulo 28 de Éxodo, se le puso a Aarón. Al vestirme como Aarón, como sumo sacerdote, me dijo: te he traído a este lugar porque en este lugar es donde va a funcionar el sacerdocio del milenio. Y desde aquí es que van a salir los sacerdocios a ministrarle a las naciones. Las naciones se van a juntar aquí en este monte, y los sacerdotes que ministran aquí van a ministrarle a las naciones cuando vengan a adorar al Señor. Pero te hemos traído aquí para entregarte un cetro de oro. Sacó el cetro de oro, no vi de dónde, una vara de oro completa de arriba abajo, con la diferencia de que en la parte de arriba tenía un diamante muy brillante. Y cuando me entregó eso, me dijo: tómala, porque esa vara te va a dar autoridad a ti para reprender demonios, principados, potestades. Dios la entrega en tu mano. Dios está entregando en tu mano poder, glorias al Señor, para pelear en contra de las potestades del infierno. Usted se puede imaginar eso, hermano. La responsabilidad que me estaba entregando el ángel de Jehová al entregarme esa vara. Me dice: ellos se van a someter a ti. Solo tiene que mencionarle el nombre del Señor. Ellos, con esa vara que tú tienes de autoridad, de poder, te la estamos entregando porque tú has alcanzado ya el nivel espiritual de tener una vara de mando. Óigame, vara de mando. Yo me impacté con esa palabra porque comencé a recordar, bendito sea el Señor, en la profecía que le dio Jacob a sus hijos cuando preparó el oráculo en su casa, que ya estaba para morir. Génesis 49. Cuando se dirigió a Judá, le dijo que el cetro le era entregado a Judá y que estaría en Judá ese cetro hasta que apareciera el Señor, el Mesías. Cuando usted comienza a indagar en la palabra, ¿cuáles son los hombres que reciben cetro? No todo el mundo. David se le entregó el cetro de la adoración. David era de la tribu de Judá. David recibió el cetro del adorador. El adorador necesita alcanzar el nivel máximo en el monte de Dios de poseer el cetro de Dios. Por eso dice David: ¿quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? Porque los que suben allí se le entregan cetro de adorador, de servidor, de predicador, gloria sea al Señor, de sacerdote, bendito sea el Señor, de gobernador espiritual. Cetros espirituales. El alcanzar el nivel de un cetro espiritual es alcanzar el nivel máximo en una estatura espiritual. Pablo habla de la estatura espiritual en Efesios capítulo 4. Dice que los ministerios fueron organizados hasta que todos crezcamos a la medida de la
es la estatura de Cristo. ¿Cuál es la estatura de Cristo? De la plenitud. Ahí es que tenemos que llegar hasta la plenitud de Dios. Una vez que el ángel me entregó el cetro, me dijo: acompáñame ahora, y caminó conmigo al borde de la montaña. Y cuando estuvimos en el borde de la montaña, comenzaron a llegar multitudes de las diferentes naciones. Y me dijo: mira lo que produce que tú tengas el cetro. Levanta tu mano derecha sobre la multitud que estaba reunida en ese valle. Nosotros estábamos en el monte de Dios, en la parte de arriba. Y cuando yo levanté mi mano, comenzó a salir humo de mi mano y comenzó a cubrir todo el valle. Ese humo, dice, es el humo de la cobertura espiritual para que esa gente que han venido a adorar sean bendecidas por Dios. Ya como tú estás ungido como sumo sacerdote, puede bendecir el pueblo, y lo puede bendecir con esa bendición de adorador del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No es que yo sea más grande que nadie, es que Dios ha tenido misericordia de mí. Dios me ha llevado a lugares porque prácticamente yo he estado buscando esos lugares, conocerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez que ese cetro me he entregado, me traen a la tierra otra vez. Y comienzan glorias al Señor en la ciudad donde resido con mi familia y donde estoy pastoreando. Legiones de demonios. Se desataron en esta ciudad tantas cosas. Muerte por toda parte. La situación se agravó de manera tal que las iglesias decidimos todos meternos en oración para que el Señor tuviera misericordia y calmara la violencia. Pero una noche mientras oraba, el Señor me dijo: lo que pasa es que el principado de esta ciudad fue cambiado, y toda esa mortandad la ha traído esa potestad nueva que llegó aquí, con muchos demonios para traer violencia en todo el sentido de la palabra. Hay accidentes, peleas, huelgas, desórdenes, muertes, asaltos. La cosa se agravó en la ciudad. Esa misma noche el Señor envió 2 ángeles a mi hogar. Ángeles que no lo conocía, no lo había visto. Vestían de una manera diferente a los ángeles que yo había visto, acostumbraba a ver. Estos 2 ángeles tenían vestiduras de plata, plateada, entero. Estaban vestidos con una armadura de plata. Tenían sus espadas en las manos. Vinieron a mi casa a buscarme y me dijeron: Jehová quiere que tú saques el príncipe de esta ciudad. Oigan, hermano, la potestad de la ciudad, la que estaba trayendo todas las situaciones, Jehová quiere ahora que yo vaya con mi cetro, con el cetro que se me entregó, y le haga saber a esa potestad que llegó su tiempo de irse. El diablo no se va a mover porque usted diga que se mueva. El diablo se va a mover por el poder de Dios. Cuando el poder de Dios diga que se va Satanás. No importa dónde esté, no importa cuán grande sea su trono, no importa cuánto poder tenga, se va. A mí me causa risa en ocasiones de muchas personas que dicen: yo oré por fulano y fulano fue libre. Óigame, para librar a una persona de un demonio no es tan solo reprenderlo. Hay que trabajar con él, dándole una terapia espiritual para que ese demonio no vuelva otra vez a su vida. Porque los demonios en obediencia salen, pero vuelven y toman a la persona.
si la persona, cuando ellos vuelven, los recibe, vuelven y entran y se quedan igual la persona o peor. Pero ahora Jehová quiere que salga el príncipe de la potestad del aire, del reino de la tiniebla que está aquí en mi ciudad. Y me da estos 2 ángeles para que los saque. Cuando me llevan los 2 ángeles a la plaza central de la ciudad, me sorprendo porque en la parte de enfrente de la plaza central de la ciudad, o como le decimos nosotros, el Parque Duarte, parque central de la ciudad, hay un salón de fiesta, de baile, que desde los tiempos de Trujillo, de los años 50, se le llama el Casino del Yuna. Y los ángeles me dicen: ven conmigo, que aquí es donde está el trono. Yo había entrado un sinnúmero de veces a ese lugar en varias diligencias, en reuniones que se hacían de pastores, de charla, pero jamás me imaginaba que ahí estaba el trono de la potestad del aire, de la tiniebla de esta ciudad. Cuando yo entro con los 2 ángeles, el principado que había ahí, la potestad del aire que estaba ahí representando el reino de las tinieblas, preguntó que qué hacíamos nosotros allí. Y yo le dije: ¿tú quieres saber qué hacemos nosotros aquí? El Dios Todopoderoso, el que tiene potestad sobre ti, me dijo que viniera con estos ángeles a sacarte. Llegó tu tiempo de irte. Y en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, tú te vas. Que el Señor te reprenda. Cuando dije eso, esa potestad, ese principado salió corriendo. Yo no sé para dónde se fue. Yo no sé a dónde se avergó. Pero cuando escuchó esa palabra y vio lo que Dios había puesto en mi mano, un cetro, entendió que había llegado una autoridad superior sobre él. Con esto le estoy diciendo: nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente en el sentido de tener más poder que las tinieblas. Nosotros no podemos estar al nivel de las tinieblas, ni por debajo del nivel de las tinieblas. Nosotros tenemos que tener poder sobre la tiniebla, y que el enemigo nos pueda conocer y nos pueda identificar y sepa lo que hay en nosotros. Porque el cetro me identificaba con la posición que tenía en el reino de Dios. El cetro de oro. El cetro de oro me identificaba como alguien que tenía autoridad y poder, gloria sea al Señor de Dios, para manejar situaciones en las tinieblas. Cuando usted tiene el poder de Dios sobre su vida, ese cetro espiritual, donde usted vaya, a lo lejos el diablo sabe quién llegó. El diablo sabe quién está ahí. Es más, me voy más allá. Como todo lo que Dios va a hacer se habla en el cielo, y Satanás tiene oportunidad de entrar al trono de Dios, se entera muchas de las cosas que Dios va a hacer. Y allí es donde nos pide Satanás a Dios que nos permita, que le permita a él tocarnos para hacernos daños, que nos quite el cerco de la bendición. Ya el diablo sabía de antemano que íbamos a ir a sacar ese principado. Ya el diablo sabía que el tiempo de ese principado en esta ciudad había terminado, porque la puerta del infierno, del Hades, no pueden prevalecer contra la iglesia. Podrán venir muchos males,
podrán venir situaciones difíciles, podrá usted enfrentar muchas cosas que se abran del infierno, que vengan desde el infierno, que salgan desde el infierno, pero van a tener que irse a su lugar otra vez. Cuando Dios tiene hombres y mujeres ungidos bajo el poder de Dios, el diablo tiene que buscar su lugar otra vez. Si la iglesia, gloria sea al Señor, si la iglesia en sí, hermano, todos tuviéramos el poder de Dios, el diablo estuviera arrinconado en un lugar sin tener qué trabajo que hacer. Pero hay muchos débiles dentro de la iglesia que le dan oportunidad al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el enemigo entonces les hace daño. Voy a contar otra experiencia, hermano, que me permitió el Señor vivir en Venezuela. Fueron 2 experiencias en Venezuela. La primera experiencia, cuando el Señor me habla para ir a Venezuela, me lo muestra en un sueño, y después en ese mismo sueño me muestra que yo he llegado en un avión a Venezuela, y que cuando se abre la puerta del avión, las tinieblas estaban cubriendo la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Yo ignoraba, porque no conocía mucho de esa ciudad, ni de Venezuela tampoco, que en esa ciudad de Barquisimeto había una montaña, o hay todavía, que se llama la montaña de Sorte, una montaña donde se ha levantado un altar a la diosa María Leonza, y con pena tengo que decirlo, muchos pastores le tienen miedo a esa diosa, a esa potestad de Venezuela, María Leonza. Muchos pastores. Lo digo por experiencia personal, que no la voy a mencionar ahora. Y cuando llegamos allí y vi las tinieblas que cubrían la ciudad, nadie se atrevía a bajar del avión a causa de las tinieblas. Estoy hablando de las tinieblas, del reino de las tinieblas, de la tiniebla del enemigo. Cuando ciudades enteras son sometidas bajo las tinieblas del enemigo, cuando el enemigo tiene poder sobre la ciudad, cuando los principados que tienen allí, gloria sea al Señor, son los que mandan la ciudad. Es triste hablar de esto, gloria sea al Señor, donde hay iglesias del Señor y le permiten a esas potestades de las tinieblas, gloria sea al Señor, que asuman el control de la ciudad, que traigan las tinieblas a la ciudad. No voy a decir, gloria sea al Señor, que no se van a manifestar lugares con tinieblas donde están esas potestades. Sí, pero es muy diferente a cuando una ciudad entera está bajo las tinieblas, bajo las potestades de las tinieblas. Gloria sea al Señor. Las tinieblas de esas potestades cubriendo la ciudad, que manejan todas las cosas, controlan todas las cosas. La iglesia no crece, la iglesia no se desarrolla, la iglesia no tiene visiones, la iglesia no tiene poder. Es triste hablar de esto, pero son realidades, cosas que muchas veces se ignoran en las iglesias, que ignoran los pastores. Cuando el enemigo, gloria sea al Señor, toma control de una ciudad, cuando el enemigo toma control de la ciudad, gloria sea el nombre del Señor, allí lo que hay es tiniebla, allí lo que hay es males, allí lo que hay son situaciones difíciles. Como nadie se atrevía a bajar, a descender del avión, en la revelación Dios me muestra un alma de oro, mi cetro. Saco mi cetro, oiga, yo no sabía que lo había llevado, lo tenía en el cuerpo, lo saqué. Y cuando saco el cetro y señalo, como la vara de Moisés, que le extendió y se abrió el mar, así extendí mi cetro y se abrieron las tinieblas. Tiene que abrir paso la tiniebla cuando los hombres de Dios llegan a un lugar. Usted no puede dejarse amedrentar de las tinieblas. No importa que el diablo tenga un trono allí, no importa qué potestad esté allí. Si usted realmente
es una persona conocida en el reino de Dios, ungida por el Señor, y que tiene el cetro, el diablo va a tener que ceder y va a tener que abrir, porque usted viene representando el reino de los cielos, el reino de luz. O sea, mi presencia en el lugar era luz, por lo tanto la tiniebla tenía que ceder, la tiniebla tenía que desaparecer. Fue como pasó, glorias al Señor, en Egipto, en el capítulo 10 de Éxodo, que cuando Moisés oró para que las tinieblas cubrieran a Egipto, dice que había una tiniebla tan densa que se podía tocar, que la gente no se veía aunque estuvieran cerca. Eso pasaba en Egipto. Dice, mientras tanto en Gosén, la ciudad de Dios, la ciudad del pueblo de Dios, dice, había luz en sus habitaciones. Eso dice la palabra. No importa, glorias al Señor, que la ciudad entera esté llena de tinieblas. Si Egipto vino la tiniebla por la cantidad de dioses que eran adorados, por todas las cosas malas que habían, Dios tenía un pueblo allí que estaba bajo una luz divina, donde la tiniebla no tenía participación. Yo no entendía al principio por qué, glorias al Señor, estaba en esa tiniebla cubriendo la ciudad. Pero cuando extendí mi vara, extendí mi cetro de oro, se abrió camino. Y la gente hizo fila para venir detrás de mí. Y mientras yo caminaba, veía paralíticos y enfermos de toda clase de enfermedades de lado y lado, a donde se abrió el camino. Y yo lo iba señalando con el cetro y se iban parando y se iban sanando y glorificando a Dios. Entré, glorias al Señor, al aeropuerto. Me atendieron y me despacharon en la revelación. Pero ¿qué pasó? Cuando hice el viaje, en realidad, el avión llegó bien, normal, sin problema. Allí me recibió el coordinador de la campaña con mucho gozo. Me dijo, varón, tenemos 34 iglesias para comenzar esta campaña y esperamos que la gloria de Dios va a caer. Hemos estado orando y ayunando. Y yo entonces tomé tiempo para contarle lo que Dios me había mostrado de las tinieblas. Le dije, tenemos que orar por las tinieblas, porque aunque ustedes han orado y han ayunado, hay que pelear con la tiniebla, porque se han hecho densa la tiniebla. O sea, vamos a tener batallas espirituales en este lugar. Ya el enemigo sabe a qué yo vengo. El enemigo sabe lo que Dios dijo que va a pasar. Dios lo dijo en el cielo, lo que va a pasar en esta actividad. Y el enemigo va a tratar por todos los medios de impedir que esta actividad se dé. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, seguimos. Me llevaron a la casa de una familia que me iba a hospedar. Y cuando llegamos a la casa de esta familia que me iba a hospedar, me recibieron con mucho amor, con mucha esplendidez. Me llevaron a la habitación donde yo estaba. Pero yo sabía que mi batalla había comenzado ya espiritualmente, porque el Señor me lo había mostrado en el sueño. Tú eres quien va a abrir las tinieblas. La ciudad está cubierta de tinieblas. Entonces ahora mi batalla era en contra de la tiniebla que estaba cubriendo la ciudad. Por lo tanto, glorias al Señor, yo caí de rodillas. La hermana me fue a buscar para comer algo y fui, comí algo y volví otra vez de rodillas. Y estuve de rodillas orando y pidiéndole al Señor que me ayudara a abrir camino en medio de las tinieblas de la ciudad. Yo sé que van a haber oposiciones, yo sé que van a haber batallas, yo sé que el enemigo se va a resistir, pero tú me trajiste aquí, me mostraste victoria, me mostraste que se van a sanar enfermos, que las almas se van a salvar, porque tú eres el Dios Todopoderoso. El enemigo no me va a derrotar, el enemigo no va a derrotar esta campaña, no la va a derrotar en el nombre de Jesús. Estuve peleando verbalmente, porque son batallas que se pelean verbalmente en el espíritu, gloria a Dios. Hasta en hora de la madrugada estuve orando, hasta que en hora de la madrugada llegaron las potestades que tenían la tiniebla en la ciudad. 3. Vino la potestad de María Leonza, que es una potestad que gobierna en toda Venezuela.
acompañada de una potestad que había venido del África, llamada el poder africano. Llegó la potestad. Cada uno me fue diciendo el nombre según llegaron. Y llegó otra potestad de la India. Y me dijo: yo soy la potestad hindú. Y estamos aquí, nosotros tres, porque vamos a impedir que tú des la campaña que tú viniste a hacer aquí. Tú en esta ciudad no vas a predicar, porque nosotros nos vamos a encargar de evitar que tú prediques. Vamos a levantar los pastores en tu contra. Óigame, cuando me dijo eso, me dijeron eso, estas potestades, yo le dije: ¿y ustedes tienen influencia en las iglesias? Me dijeron: sí. Yo no entendí de momento esa influencia que ellos decían que tenían en las iglesias. Pero cuando me puse más luego a analizar eso que me dijeron, esas potestades, me di cuenta de algo que la Biblia enseña: que hay personas que se arrepienten pero no se convierten. Y tenemos un caso en Hechos capítulo 8, donde un brujo, un hechicero llamado Simón, que tenía engañada a la ciudad de Samaria con las artes mágicas que hacían, y que la gente le llamaban el gran poder de Dios, cuando vio los milagros que hacía Felipe, se convirtió al evangelio y fue bautizado por Felipe en agua, y pasó a ser miembro de la iglesia de Samaria, ahí con Felipe. Y cuando vino Pedro, por la invitación de Felipe y Juan, a orar por los hermanos que se habían convertido, que habían visto los milagros, para que ahora recibieran el Espíritu Santo, mientras ellos imponían las manos y los hermanos recibían el Espíritu Santo, Simón el mago se le acercó a Pedro y le ofertó dinero para que le diera ese don a él. Y Pedro lo miró y le dijo: perezca tu dinero contigo, porque ha pensado que el don de Dios se vende. Yo veo que tú estás en hiel de amargura y en prisión de oscuridad. ¿Se puede usted imaginar una persona bautizada, una persona ya miembro de la iglesia, una persona que está participando de las actividades de la iglesia, que esté en prisión de oscuridad, en prisión de tinieblas? ¿Puede usted pensar eso? Una gente que está diezmando, que está ofrendando y que está en tinieblas, en prisión de maldad, en prisión de tinieblas. Ahí entendí. Es que el enemigo tiene agentes en las iglesias que se han arrepentido pero no se han convertido, que están en prisiones de maldad, en prisiones de oscuridad. Y es fuerte, hermano, cuando se lee, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, que el Señor le dice a la iglesia de Tiatira de que ellos no habían descendido hasta las profundidades de Satanás. Cuando las personas descienden hasta las profundidades de Satanás, se hace difícil de que sean libres totalmente, porque ya estuvieron en las profundidades de las tinieblas. Y siempre vienen esos espíritus. Puedo dar mucho testimonio de eso, de personas que han descendido a las profundidades de Satanás y que le están sirviendo a Dios en ministerio, pero todavía lo persiguen esos demonios de esa profundidad. Esa potestad andan detrás de ellos todavía siguen luchando contra eso, porque ellos permitieron descender a las profundidades de Satanás. Cuando las personas descienden en las profundidades de Satanás, no son libres totalmente. Eso fue lo que vio Pedro en Simón, que había descendido a las profundidades de Satanás y todavía no estaba libre. Bendito sea el Señor. Cuando me dijeron eso, estas tres potestades, yo dije: ahora me están dando ustedes más fuego para pelear, porque ahora yo no me voy a ir. Ahora yo entiendo de que por qué hay tinieblas, tanta tiniebla en la ciudad. Ahora yo entiendo por qué ustedes están operando con tanta libertad como están operando.
Ahora mi batalla es doble. Ahora mi batalla es fuerte. Yo tengo que pelear contra ustedes y contra la incredulidad que hay en la ciudad. Alabado sea el nombre del Señor, que es una parte muy difícil. Recordemos el pasaje cuando Cristo en Marcos capítulo 9 le fue llevado un niño con un demonio y que los discípulos no lo pudieron sacar. Lo que dijo Jesús: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Imagínese usted una generación incrédula, una generación donde la tiniebla tiene fuerza, donde se le da participación al enemigo. Gloria sea el nombre del Señor. Comencé a orar y le dije: yo sé que tú me vas a dar la victoria. El Señor me trajo aquí y me va a dar la victoria. Ellos dijeron: tú no te vas a llevar la victoria. Yo dije: me la voy a llevar porque fue el Señor que me mandó aquí. Se fueron. Al otro día, en la mañana, viene el coordinador de la campaña, que me había dicho que 34 iglesias iban a apoyar nuestra campaña. Y ahora me dice: varón, de las 34 iglesias se fueron 24. Solo quedan 10 iglesias. Yo creo que no merece que usted haya hecho este viaje tan largo para usted predicarle a 10 iglesias. Yo le dije: varón, el Señor me envió aquí. Y lo primero que me dijo era que aquí había tinieblas. Ya no se trata cuestión de que yo predique. Se trata cuestión de que yo rompa lo que hay aquí. Se trata de una situación de que hay que hacerle ver a las tinieblas, mostrarle al reino de la tiniebla que Dios tiene hombres que no se rinden. Dios tiene hombres que no doblegan sus rodillas a pesar de sus amenazas. Si Dios me trajo aquí es porque Él me dio la capacidad para pelear contra estas 3 potencias. Y le conté lo que me había ocurrido. Le dije: vaya y organice la campaña, que nos vamos con esos 10. Bendito sea el nombre del Señor. Él fue y organizó la campaña. Y esa primera noche, óigame, qué batalla. Qué batalla, gloria sea al Señor. No se podía predicar. Imagínense las tinieblas. Imagínense todos los demonios que se estaban moviendo en la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como Dios me dio la autoridad, hizo un cerco en derredor nuestro. Y todo el que entraba en ese cerco era bendecido. Imagínense que llevaron un hombre que había sido policía y le habían dado un disparo en la cabeza. Había perdido, estaba vivo, pero había perdido todos los signos vitales. No se movía, estaba paralítico, no hablaba, no veía. Y cuando comenzó la administración, vino el Espíritu Santo y lo tocó. Se levantó de la silla, abrió los ojos, comenzó a hablar y a alabar a Dios. Y la gente comenzó a gritar y a gritar y a gritar. Y al otro día se llenó el lugar. Vinieron más iglesias, ya no eran 10. Vinieron 20 iglesias más, ya éramos 30. Gloria a Dios, con lo que Dios estaba haciendo. Nosotros estamos llamados a mostrar el poder de Dios. Jehová se lo dijo a Moisés: ten por cuidado de mostrar todas las señales que yo te he dado. Dios ha puesto señales en nosotros, para que la mostremos. El diablo tiene que saber que nosotros somos hombres y mujeres de señales, que donde vamos, gloria sea al Señor, el enemigo tiene que ceder, tiene que abrir paso, porque representamos el reino de luz, el reino de poder, el reino de gloria de Dios. Tiene que ceder el enemigo. No te deje vencer. No le temas a lo que se levante. El que está contigo es más poderoso que el que está en contra tuya. Bendito sea el Señor. Dios me dio la victoria en esta campaña, y fue porque yo le creí a Dios. Si me llevo de la visitación de esas potestades, no hubiera hecho nada, pero Dios me dio poder para derrotar esas potestades y su poder. Dios tiene poder para ti. Dios tiene poder para ti. Lo que tú tienes que buscarlo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: váyanse a Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. No salgan porque alguien le dijo que salgan. No salgan porque alguien le profetizó. Cuando ustedes sean investidos de poder, salgan, porque entonces yo le voy a dar la victoria. Dios me dio la victoria en el nombre de Jesucristo, porque le creí y porque me enfrenté a la oposición, porque creí que Dios
me había puesto más alto a mí que las potestades de Venezuela. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor prospere tu vida. Esta es la primera parte de este testimonio, los secretos de las tinieblas. Continuaremos la segunda parte más luego. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, quiero presentar esas vidas que el enemigo, Dios, está jugando con ellos. Que el enemigo, Señor, le está haciendo creer que ellos no pueden hacer nada. Te pido ahora que abra sus ojos, que abra sus entendimientos, que le ayude a comprender, Señor, que tú estás con ellos y que el poder que tú pones en ellos es para vencer, no es para ser perdedores. Mira esas vidas que no te conocen. Si hay alguien, Padre, que nos está viendo y no te conocen, extiende tu mano sobre ellos y tócalo. Remueve, conmueve sus corazones y tráelos, Señor, a tus pies. En el nombre de Jesús. Oro por los enfermos. Si esa persona que está enferma, le pido que toquen una parte de su cuerpo, porque usted va a recibir un milagro ahora. Padre, extiende tu mano y toca a esa persona que está enferma. Si hay alguien a su lado enfermo, tóquelo usted, que Dios lo va a hacer ahora. Mire esa persona que están siendo tocada. Señor, sánala en el nombre de Jesús. Haz que desaparezcan todas las enfermedades por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga y hasta el próximo testimonio. Queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios. Punto de sanidad y milagros. Iglesia Atrios de Dios. Estamos ubicados en la calle Quisqueya, número 50, detrás del cuartel de la policía. Bonao, Monseñor Noel, Ciudad de Dios.